por respeto a los que están. Vamos a ver, empezamos con lo que sería seguimos con esa introducción, digo, para no perder el norte, esa introducción al derecho foral valenciano. Y estos antecedentes generales, que ahora veréis que vamos a ver perdonad, antecedentes generales. Las fuentes de creación del derecho valenciano en la época foral, y ya introducción hasta, esto sería ya de alguna forma centrarnos en esa legislación foral. Y esas pinceladas que os he dicho antes para entender, no desde el punto de vista jurídico, no desde el punto de vista histórico, que doy por supuesto que lo conocéis sobradamente, y que además tenéis aquí historia y os lo habrán explicado un montón. Llegáis todas tardes, todas una crucecita negra, que lo sepáis. Para el examen. Exactamente, os voy a quitar puntos. Pero suspende, por favor. Bueno, a lo que iba. Lo que estoy diciendo es eso, que tanto estos antecedentes generales como esas fuentes que vamos a ver es un poco para situarnos en lo que sería ese primer tema que hemos visto y que va a hablar de esa legislación foral. Entonces, como comprobáis, tenemos ahí que la normativa jurídica del actual territorio, de lo que tenemos ahora, que es lo que os he explicado antes, llamado la ciudad de Valencia en árabe y en latín, el Valancillá y el Valentia, se debe a ese conjunto de maniobras militares que anexionaron casi todo ese territorio a la corona de Aragón. Esto no deja de ser un punto histórico que es importante decirlo, que tan solo faltaron o hicieron falta 16 años para que la corona de Aragón consiguiera la conquista de lo que conocemos como el Reino de Valencia. Insisto, estamos yendo así como volando por encima, pero a una velocidad del rayo, solo para llegar a ese tema 1 y podernos centrar. Esa ocupación de la ciudad de Valencia fue, como sabéis, conmemoramos ese 9 de octubre por el rey Jaime I, aunque el asedio comenzó también, como sabéis, el 21 de abril. Insisto que sigue siendo estar situándonos para ir aterrizando. Y se firmó al final la capitulación como dato, como hecho histórico, ese 29 de septiembre. ¿Cuáles fueron las fuentes de creación de lo que os decía que se planteó el rey y esos buenos hombres que le acompañaron o de los que se rodeó? Un poco se rodeó, pero en realidad lo que dicen los historiadores, en este caso también los jurídicos, es que de alguna forma fue un poco ordeno y mando, independientemente de que escuchaba y escuchó y utilizó cartas pueblas, como luego veremos, y creó esos consejos de ancianos y de hombres buenos. No obstante, un poco decidió él la mayoría de ellos. Se asesoró, digamos, pero bueno, tenía suficiente, por lo visto, capacidad para, de hecho, como os decía también, muchas de esas normas las tenemos. Perdonad ala si no os miro, pero es que me aparto de, no sé cómo hacerlo. Bueno, que llegaran algunas hasta que llegaran transformadas, evidentemente, pero que tuviéramos ahí el inicio de lo que tenemos hoy en día en nuestra comunidad. Y vamos a hablar solo de ese derecho civil valenciano autóctono nuestro, que también nos he dicho en la presentación, pero que, como sabemos, sufrió el varapalo de un Borbón. No me estoy metiendo con la monarquía, por Dios, pero ya sabéis lo que pasó cuando se nos quitaron los fueros o cuando se nos abolieron los fueros. Y porque en Fátima tienen al susodicho rey, como ya sabéis, boca abajo, entre las que dicen o cuentan por ahí. Por eso les llaman socarras también, entre otras, aparte de por otras cosas. Bueno, que me voy. Las fuentes, en primer lugar, lo que os decía, esas cartas de población o cartas pueblas. Un paréntesis, me habéis comentado con mucho cariño, dos personas, si me quitaba la mascarilla. ¿Me oís bien con ella o
O sea, a mí lo que me molesta es estar sentada, lo digo. Pero si me vais a oír mejor así. Claro. Pues nada, oye, Marisa. No, yo te oigo de las dos formas, ¿eh? No me había metido con ella, pero ya me está regañando. Claro, dice, hombre, claro. Pues ahora ya está, sin mascarillas, pero supongo que nos llevo la Janssen, ¿eh? No me van a poner otra hasta no sé cuántos meses. Pero bueno, supuestamente tampoco me tendrían que poner. Porque ya está. Todas estamos bien. Pues eso. Entonces, pero de repente pensaba que igual no me entendíais, igual no me escuchabais bien. Y eso sí que molestaba. A ver. Bueno, pues vamos para allá. Las cartas de una de las fuentes de creación de ese derecho valenciano, que llegó hasta el que teníamos regular, el que hemos tenido, el que ha aparecido y desaparecido muchas veces a lo largo de nuestra historia. Bueno, pues en las cartas de población o llamadas cartas pueblas, que establecían las condiciones en que debería establecerse el asentamiento de los nuevos pobladores y los derechos sobre, en principio, cosechas y caza, y luego todo lo que os he comentado ya. Es decir, desde ese nuevo orden que se establecía en la ciudad y en el Reino de Valencia, bueno, pues ver cómo se estructuraba, ver cómo se normalizaba y ver cómo podían pensar que independientemente de todo, eran tres culturas en las que convivían en paz, más o menos, pero que en todo caso, como sabemos, bueno, cada uno con unos ancestros y con una raigambre distinta. Y aquí se trataba de jurídicamente, insisto, no históricamente, se trataba de aunar y se trataba de establecer para todos un mismo criterio o un mismo procedimiento jurídico, unas normas jurídicas iguales para todos. Como cualquier legislación que se precie, también como fuente, y lo sabemos todos también, tenía que estar la doctrina. En este caso, bueno, pues la doctrina siempre ha sido, y en nuestros días se reconoce más a aquellos doctos juristas que lo que han hecho ha sido profundizar en el derecho y transmitirnos esa enseñanza y transmitirnos ese conocimiento en el cual no podemos decir que esto es ley y que lo podemos aplicar como tal, pero sí que en todo caso en los tribunales, hasta en nuestros días, sí que cuando apoyamos una doctrina jurídica y la fundamentamos, bueno, pues hay tribunales que tienen a bien tenerlo en cuenta y, bueno, pues que nos puede llegar a ayudar, en todo caso, a defender aquello que queremos que justamente queremos que sea defendible o que nos den la razón en una palabra, porque creemos en ello y con eso ya está. Y se acudía al, fijaros, natural semi e igualdad. Es decir, el poder tener esa norma, eso que estaba en la impronta de cómo éramos o cómo eran nuestros ancestros, bueno, pues, y además que pudiéramos desarrollarlo para todos por igual. Otra fuente del derecho, y sigue siéndolo, es la jurisprudencia, llamada también en la época el estilo de la curia o del tribunal, y básicamente constituida por sentencias de jueces. En este caso, bueno, pues esa jurisprudencia básicamente era romana y era visigoda, en todo caso, a donde se acudía. Y insisto que se acudían muchísimas cosas más, pero yo aquí estoy yendo a volapluma y a bote pronto, o sea, para centrarnos realmente, o intentar centrarnos, pero no hablar ya de los fueros directamente, sino ver un poco cómo llegamos a ellos y cómo se nutre ese rey Jaime I para poder establecer esas normas que quería establecer, claro. La costumbre, en este caso también, sabemos que es fuente del derecho. En nuestro Código Civil es la segunda fuente del derecho, como sabemos. Está la ley, la costumbre, los principios generales del derecho, la doctrina y la jurisprudencia. Bueno, pues aquí la costumbre también se cogió esa normativa, ese boca a boca, eso que era
que se hacía o que se acostumbraba a hacer, sobre todo en el tema del riego y en el tema del comercio. Cómo funcionaban los árabes, cómo funcionaba el pueblo judío, cómo funcionaban los cristianos, es decir, en alguna medida cómo funcionábamos los tres a la vez. Esto es, de alguna forma, que cuando vendíamos, cuando comprábamos, cuando decidíamos que una cosa debía de pagar una tasa, que llamaríamos hoy en día, ahora veremos también cómo estaban esos impuestos, cómo se habían implantado, bueno, cuál era la costumbre que se tenía en ese gremio determinado, y aquí también el tema de los gremios fue muy importante a la hora de establecer esas costumbres. Bueno, pues qué es lo que se hacía para intentar hacerlo norma jurídica, para intentar que se convirtiera en una ley. Entramos, me disculpáis, los que conocéis la historia, y digo que me disculpéis el que haya hecho esta especie de derrape, que lo asumo concretamente sobre esta introducción o estos antecedentes para llegar a lo que sería realmente esa introducción a la legislación foral de Valencia, que ya es entrar en el meollo de la cuestión, o en lo que nos da título además a todo lo que vamos a comentar, y me dejéis. En primer lugar, como os he señalado, los fueros estuvieron vigentes desde el año 1251, que es cuando se implantaron. Desde pensar la conquista fue que se reconoce, aunque empezó antes y acabó y se firmó un poco después, etcétera. Vamos a poner 1238, que lo tenemos como una fecha ahí tope. Bueno, pues en 1251 esos fueros empezaron a tener equivalencia de ley, por decirlo de alguna forma, o fuerza de ley, hasta el año 1707, en que se produce la abolición de los decretos de nueva planta por el rey Borbón, que fue Felipe IV, ¿puede ser? Felipe V. Pues eso, gracias. El cuadro. Sí, creo que fue el de nueva planta, creo que el que los abolió fue bueno, yo me había quedado en el cuarto, pero sí. No, da igual, un Borbón. Ya, con todo el respeto a la Casa Real que tenemos, digo, no vaya a ser que tengamos un problema, en absoluto, ni voy a hablar de ese tema. Representaron esos fueros que estuvieron vigentes, como veis, del siglo XIII al siglo XVIII, representaron las normas jurídicas que había que cumplir o que había que seguir, no solo en la ciudad de Valencia, que es el primer lugar donde se implantaron, sino en cualquier otra villa del reino. Se fueron expandiendo y se fueron, bueno, de alguna forma asentando y cogiendo eso que se llama cuerpo de ley, de alguna forma. El hecho de que, bueno, ya se refirieran a esa norma que regula que yo pueda venderle a mi vecino, y que si la mercancía que le he vendido resulta que no está en las condiciones que él esperaba, que tengamos una norma que a través de la cual me pueda reclamar, lo que hoy llamaríamos, y por eso lo he unido con el último tema, que era el de consumo, o ese estatuto que tenemos de consumidores para la comunidad. Logran que sean irrevocables mediante el juramento del rey Jaime I, y logran también ser considerados como normas propias de este reino de Valencia, a diferencia de lo que se llamó la costumbre. He puesto una S y creo que sobra, que se me ha colado, era la costumbre básicamente, y que eran esas cartas otorgadas y que podían ser modificadas por la voluntad del rey. Aquí es donde os hacía antes también hincapié en que el rey tenía un poder, no voy a decir que absoluto, pero que casi. De todas formas, en la medida de trajo paz, trajo prosperidad, se la jugó conquistando Valencia. No sé si los que vivían entonces aquí en Valencia querían que fuesen conquistados, esto es algo que nunca sabremos, y que nos lleva también o nos podría llevar a una reflexión, pero ya sería otra vez filosófica o histórica y no
y no jurídica. Aquí nos quedamos con que tenía bastante poder y que de hecho lo ejerció y se le respetó sobre todo. Esos fueros que se instituyeron y que fueron cogiendo, ya veis, del siglo XIII, insisto, al siglo XVIII estuvieron ahí presentes con una raigambre muy, muy profunda. Bueno, pues esos fueros y que hoy en día los que reclaman o las personas que están luchando básicamente, y perdonad que haga también el paréntesis para conectarlo con la actualidad, las personas que están reivindicando, que se han empeñado en tener una cátedra de Derecho Civil Valenciano y lo han conseguido, y que están consiguiendo también que haya dotaciones para poder reivindicar ese derecho y poder seguir profundizando y irnos a otros países europeos y no europeos, para que internacionalmente esto que estuvo con tanta, que fue llegando tan suavemente y de una forma tan natural, digamos, que tuvo tanta fuerza durante tanto tiempo y que nació un poco de un derecho, como hemos visto, romano y un derecho visigodo, pero que fue muy nuestro, pues que de alguna forma se puede reivindicar hoy en día. Y dejemos ese legado también para los que vienen detrás, en todo caso. Bueno, pues os decía que esos fueros, bueno, pues de alguna forma sirven como modelo de organización política y como normas propias de ese derecho privado. Y que se quieren seguir manteniendo y que quieren seguir reivindicándose en todo caso, precisamente por la fuerza que tuvieron y por cómo se los reconoce por ahí fuera. De hecho, si los que hayáis viajado, si habéis viajado, por ejemplo, en Bruselas, en la Unión Europea, si habéis tenido oportunidad de hablar con eurodiputados de otras ciudades o de otros estados, o en la propia Suiza, que tienen cantones, o en Alemania, que tienen los Länders, o sea, que tienen esas, de alguna forma, hay que tener mucho cariño para decir que se parece a los fueros, pero por buscar un poco una similitud en el sentido de reivindicar lo que ha sido nuestro y lo que, bueno, se creció con nuestra idiosincrasia o creció con nuestra forma de ser. Se organizaron no solo políticamente, sino además como normas, como os he puesto, propias, y ya hemos dicho, del derecho privado. Ese derecho privado, a su vez, representa las normas jurídicas que se encargan de regular las relaciones entre particulares, obviamente por eso es derecho privado, y que además plantean en su propio nombre y beneficio tanto en el derecho civil como en el derecho mercantil. Tuvo una importancia muy, muy creciente también, porque éramos un pueblo de comerciantes también, de comprar, de vender, de regateo. Precisamente nos viene por los árabes y por eso también nos llaman a veces un poco así, como un talento. Por lo menos yo siempre que me lo han recordado, no ha sido peyorativamente, sino como un talento. Y lo que os decía antes, de comunidades europeas en las que podamos, bueno, que qué tontos hemos sido en el fondo, o yo lo he oído decir, lo han dicho directamente, ha habido que fundamentar y explicarles qué tontos no hemos sido, que explicarles un poquito, decirles dónde tenían que acudir, a qué fuente, para que se dieran cuenta que, porque teníamos un derecho, o hemos tenido un derecho muy, muy rico en todo caso. Y como ejemplo también os pongo que tendríamos la regulación de los gremios que existían, el peculiar sistema de gregos, como no, instaurado por los árabes. Es decir, hemos sacado lo bueno así como parece ser que en otras épocas de nuestra historia jurídica, normas que han venido las hemos desechado o no las hemos querido, aquí se ha intentado aprovechar todo lo bueno que nos han traspasado o que nos han transmitido otras culturas. No obstante, y como os digo ahí, a pesar de todo ello, y a diferencia de lo que sucedió en otros reinos de nuestro país o de España, se perdió ese derecho privado peculiar y propio,
aunque luego lo recuperaron antes del primer proyecto del Código Civil de 1831, el antiguo Reino de Valencia no volvió a recuperar sus usos. Es decir, en una palabra, lo tuvimos, lo disfrutamos, se mantuvo en el tiempo y en el siglo XIX nos llegó hasta ese año, ese nuevo proyecto de Código Civil, que era, como sabéis, el napoleónico, y así nos sirve para recordarlo. Bueno, pues sencillamente no se volvió a recuperar esos fueros que estuvieron vigentes y que fueron tan notables o que están verdaderamente reconocidos como auténticas normas a tener en cuenta. Ello supuso, como os cuento, que a efectos del Código Civil se contempló la cuestión foral y la Comunidad Valenciana lo incluyó dentro del derecho común. Es decir, se fue perdiendo todo lo que era ese derecho autóctono nuestro como derecho foral y se convirtió en un derecho común, en un derecho civil. Esto también lo he dicho, me la estoy jugando bastante porque aquí habría que matizar muchísimo, pero tampoco vamos a tener mucho tiempo. Estoy queriendo que conozcamos un poco esos fueros y llegando a aparcar en ellos, sin entrar demasiado en vericuetos, que sí que sería importante desde el punto de vista jurídico también, pero que no nos va a dejar avanzar mucho. Por último, comentaros que nuestros fueros, los de Valencia, fueron abolidos mediante decreto el 29 de junio de 1707, en la guerra de sucesión a la corona de España, y que tuvo como consecuencia la desaparición de todas las instituciones que se crearon con precisamente la implantación y el reconocimiento de esos fueros. Seguimos comentando que las cortes de conquista, las que se crearon precisamente cuando el rey Jaime I conquistó la ciudad y estableció esos fueros, planteó ese orden normativo, jurídico, celebradas en la Corona de Aragón en esa fecha que os pongo ahí, tuvieron como finalidad el que se expulsara a los árabes. En muchos textos jurídicos se les llama musulmanes y en otros se les llama árabes. Esto ha creado a veces, y por eso a veces se utilizan también las dos nomenclaturas, se ha utilizado como un arma arrojadiza contra el mundo árabe, de llamarles musulmanes para meternos con su ideología religiosa. Bueno, yo aquí reivindico que jurídicamente se les reconocía con la prestancia, con los negocios que tenían, hasta que se les expulsó. Evidentemente se les reconocía y se les denominaba tanto árabes como musulmanes. Y lo hago un poco como un guiño a que no sé, hay una tendencia últimamente a reivindicar unas cosas muy raras. O que con la pandemia nos ha dado tiempo a lo mejor a reflexionar un poquito más y nos hemos perdido a veces en cosas de reivindicar. No voy a meter un poco con lo del feminismo a ultranza, cuando aquí hay una muestra de feminidad y de feminismo. Habéis trabajado, habéis luchado, en una época en la que no se reconocían bajas, en la que no se reconocían... Por cierto, lo de mi brazo ha sido mi primera baja en toda mi carrera profesional. También quería comentarlo. Me da mucho gusto porque nunca había tenido una. Y está bien eso de que te paguen un poquito y no hagas nada, no sé, no lo había probado. Ahora entiendo por qué muchos alargan. Supongo que alargarán esto por romper un poco el tono tan serio que estaba cogiendo. Bueno, pues que sepáis que también esto también lo hemos oído mucho, o lo hemos tenido más tiempo para oírlo. Y aquí hay una muestra de hace muchísimos años, muchísimos tampoco. Perdón, me doy yo el capó. Perdón. Fíjate, lo que he querido decir es que hace mucho tiempo que se lucha y demás, ¿no? Y parece que ahora una cosa como lo de árabes y musulmanes, ¿no? Porque es que estás ofendiendo. Mira, todo depende de también cuál es la intención que tengas, me imagino, o de quién lo recibe también a veces, ¿eh?
que puede ser también un peligro. Bueno, pues ya está, dicho esto para refrescar un poquillo. No sé, el cerco a la ciudad de Valencia no se inicia hasta abril del año 38, se decidió un montón. Esto no es político, esto también es un poco como para situarnos. Y que varios años antes, en el 36, en 1236, se aplicaron esas normas jurídicas contenidas en la costumbre, por lo que hemos comentado antes. Esos fueros vinieron a, de alguna forma, quitar esa costumbre que había existido y que se implantó a partir de desde el año 36, 1236, 2 años antes de la conquista, que se había estado, de alguna forma, habían sido las normas muy, muy deslavazadas y muy, bueno, no tenían una consistencia, no tenían un rey detrás refrendándolas o de alguna forma también, independientemente de que me vais a permitir la licencia de decir que era un poco mandón, nuestro rey Jaime I, bueno, lo digo en tono cariñoso y respetuoso, que hubiera una figura que de alguna forma amparaba el que se cumplieran y el que se pudiera vivir completamente en orden, y con una paz social que diríamos hoy en día. Esa costumbre que había estado imperando antes de los fueros se fue modificando, suprimiendo, por ejemplo, y os pongo el carácter vitalicio y arbitrario de los oficios municipales. Bueno, pues se quitó ese carácter vitalicio y que además solo pero fijaros que se quitó, pero lo del delito llega un poquito también hasta nuestros días, sin tampoco querer entrar en ninguna disquisición política. El pago de la lecta, es decir, lo que os decía antes, cuando un comerciante venía de otro sitio y decía que su mercancía valía tanto, y los comerciantes de aquí conocían esa mercancía y decían, no, perdona, este impuesto, pues no esa 1/10 parte que se exigía, no, nosotros lo podemos arreglar. Bueno, pues fue de alguna forma imponer un criterio, como ahora nos puede imponer la agencia tributaria, hablando del 21% de los teatros o de las artes escénicas, etc. Y le pasó a una reivindicación cultural, ya que estamos en un aula que se denomina así. Y luego también se modificaron las monedas y se adquirió la nueva, que os enseño, que no se ve demasiado bien, pero el anverso que está allá es la cabeza coronada del rey Jaime I, y el reverso es el árbol a modo de flor. Un poco quiere parecer, bueno, esto ya sería entrar y hablar con los historiadores que os dan clase, o con vosotros mismos buscar la información, o con quien conozcáis. Un poco se ha hablado aquí mucho de la flor de lis. En principio no tiene nada que ver Jaime I con la identificación de los Borbones, pero sí que hay por ahí una agria polémica, vamos a llamarlo así en tono jocoso. Lo de agria polémica lo digo, ¿os acordáis de Iñaki Gabilondo con no sé quién, no sé qué político? Tuvo un rifirrafe y a partir de entonces se hizo como muy popular la frase de decir: he tenido una agria polémica con Iñaki Gabilondo. Aquí es que fue saliendo a la prensa y además fue con un político por un tema puntual que yo no recuerdo. Lo de la agria polémica sí, ya no me ha venido al pelo. Pero bueno, sí que ha habido una incisión, sí. Se sigue peleando por si eso es la flor de lis o no lo es, o bueno, que yo tampoco sé de eso y tampoco voy a entrar en disquisiciones al respecto, pero no deja de ser una curiosidad y por eso lo he traído. Y como sabéis que me gusta poner de vez en cuando alguna imagen, bueno, pues para que la vierais. Se acabó la otra moneda que funcionaba, o las 3 monedas que funcionaban, y se instauró la del rey Jaime I. Entramos en el tema 2, como veis, que es donde quería, básicamente sería, esto va para examen ya, bien para que me entendáis. Lo otro era un poco, pues, para situarnos, asumiendo y pidiendo, pues eso, mil disculpas porque habré metido la pata y habré dado unos saltos históricos a lo mejor terribles para un historiador o para cualquiera de vosotros que conozcáis la historia. Por lo cual también
sirva esto de disculpa. Básicamente era donde quería llegar, pero no llegar de una forma abrupta, sino un poco que fuéramos aterrizando, aunque fuera con rapidez. En primer lugar, lo primero que hay que tener claro y que creo que sabemos también es que representan el cuerpo legal que contenía la legislación territorial vigente en nuestro reino de Valencia, desde ese año 1238 hasta el siglo XIII, como decíamos antes, hasta el siglo XVIII. Y efectivamente estaba temiéndome que os hubiera puesto ahí Felipe IV, pero no teníais razón otra vez más. Gracias, es Felipe V y lo he puesto bien. El que mediante esos decretos de nueva planta, pues los abolió. Eso ya históricamente también supongo que más o menos conocemos por qué se hizo, en qué condiciones, etcétera, pero que no viene al caso en este momento. Esas normas jurídicas que fueron los FUS o los fueros se redactaron en la primavera del 39 por iniciativa del propio Jaime I y recibieron el nombre de costumbre, es decir, volvió a coger aquello que nos había llevado a esos fueros, aplicándose en principio solo en nuestra ciudad. ¿Por qué se dice o por qué los juristas que han estudiado o los pocos que yo haya podido ver o me hayan llamado la atención? Un poco para no romper para dar al pueblo esa paz social que diríamos hoy en día, ese nuevo orden que él quiso establecer, unificando las culturas y que fueran todo uno y intentando establecer esa igualdad. Bueno, pues volviendo a la costumbre, un poco de alguna forma que pensaban que era un poco más de lo que había. Vamos a unificarlo, vamos a retocarlo, pero no os creáis que esto es una cosa que, bueno, vais a tener que cumplir o os vais a tener que aprender y que os va a cambiar la vida. No, todo lo contrario. Vamos a ver si aterrizamos de una forma, si entramos suavemente y así, bueno, pues en principio las vamos a aplicar en la ciudad de Valencia. Ese también fue la otra gran idea esto ya es punto de vista personal, para luego ir extendiéndose y para luego, como hemos sido muy salidores, muy festeros, seguimos siéndolo, bueno, pues las pruebas me remito, pues el ir transmitiéndolo también a lo que teníamos alrededor. Algunos han pasado de festejos, también es verdad, también hay que decirlo. Y estos fueros se consideraron como una reorganización de elementos de derecho común, volvemos otra vez a lo mismo, nuevos y diferentes de los que existían en los territorios del norte de la Corona de Aragón. Es decir, él venía de allá, se lo sabía muy bien, había visto cómo funcionaba y de alguna forma quiso aprovechar también esa veteranía, ¿no? Esa experiencia, que es lo que quería decir, que como sabéis es un grado, para poder ir introduciéndolos aquí, adaptándolos a cómo somos nosotros o cómo era la gente de entonces. ¿Cuál es la cronología para la instauración de esa normativa jurídica que fueron esos fueros o esa costumbre? Bueno, con la promulgación de la misma, el rey lo que hace es refrendar la existencia legal de este nuevo reino con ese marco jurídico y legislativo propio, poniendo así fin a la diversidad de fueros y costumbres en los primeros años de la conquista. Aquí confunden un poco los juristas que hablan de estos fueros. Cuando hablan de la diversidad de fueros, bueno, básicamente no había un fuero, lo que había era diversidad de costumbres. Lo que pasa que ellos también coinciden en que se les empezó también a denominar así para que fuera llegando a la población y para que no no les costara mucho de aprender con H intercalada, de quererse quedar con ellos y de darse cuenta que era beneficioso tener ese orden
jurídico o ese orden o esas normas legales. Los señores aragoneses las habían aplicado, o las aplicaban en sus nuevos dominios valencianos, cuando fueron llegando aquí, a que llegaron evidentemente acompañando al rey, y el fuero de Aragón, que el propio rey Jaime I aplicó a la primera ciudad que conquistó y que fue Murriana. Bueno, pues esto como dato histórico o anecdótico, que fueron los primeros fueros, y que si conocéis a personas en Murriana, los antiguos, sobre todo la gente más mayor, ahora ya también la gente joven, están muy orgullosos de haber sido los primeros que tuvieron esa. De hecho, si rascamos un poquito o les preguntamos, les encanta que se les reconozca que fueron los primeros que, bueno, asumieron como propias esas y las hicieron propias o las hicieron suyas. En 1250, esto también, pues por contar batallitas, tuvo lugar en Morella la reforma de la costumbre, que supuso su conversión de norma local a territorial, y en este caso ya concretamente, ya una vez se habían utilizado los dos nombres conjuntamente, ya empezó a denominarse o a hablar solo, única y exclusivamente de fueros de Valencia. Básicamente porque ya se habían asentado y porque también un reconocimiento a la ciudad de Morella, que además es muy bonita también, para hablar de esos fueros de Valencia. Características de los mismos. También tenía muchas ganas de deciros esto. Nos quedan, creo que 10 minutillos. O sea que aguantar un poquitín, que digo, pues lo del cafecito. El cafelito, los dulces nos da un poquillo de modorilla. Pues eso, la superéis un poquito, que queda menos. Fueron redactados esto para tener un poco conocerlos o cuáles son las características que definen a nuestros, o que definieron a nuestros fueros. Fueron redactadas en latín y a pesar de esas fuentes que hemos visto antes, que eran un poco las fuentes ancestrales de los fueros, bueno, pues evidentemente, entre otras también, se sirvieron, y como los conocéis, porque hemos hablado de ellos aquí, menos de creo que del último, creo que los otros yo los he comentado, y os he recomendado lectura nocturna, o sea que antes de dormir algunos acordará de que hemos hablado de esa recopilación de derecho romano, que es el Corpus Iuris Civilis, del Liber Judiciorum, que fueron las visigodas, de lo que hemos estado comentando. El hecho de ser un pueblo eminentemente comercial, y el hecho de tener un puerto, el hecho de ser viajeros y de ser personas que no hemos tenido fronteras o que no nos han gustado que nos pusieran, y que nos ha gustado salir por ahí, y hemos sido pues también aventureros. El hecho de ser comerciantes nos ha incitado también a ello. Bueno, pues ese derecho marítimo que también nos ha ayudado y que hace que tengamos una propia legislación de derecho del mar o de derecho marítimo, que hemos ido de alguna forma, bueno, evidentemente adaptando a los tiempos, pero que es precioso también en sí mismo. Lo digo para dejaros ahí apuntes para si os gusta, pues un poco escuadriñar sobre ese derecho marítimo y saber de qué va, porque tiene cosas, bueno, muy bonitas, muy curiosas, y que además amplían muchísimo el conocimiento que podamos tener del derecho del mar, ¿no? Y somos una ciudad ahora ya abierta al mar y al puerto, que no como antes, que le dábamos la espalda, ¿no? De eso nos tachaban también, no nos acusaban. Luego un derecho notarial, hoy le llamaríamos derecho notarial, es decir, el que el rey se rodeara de esas instituciones y de esas figuras también, que aparte de saber implantar esas normas o hacerlas respetar o hacerlas cumplir, bueno, pues que también hubiera esos consejos de los que se apoyaba, o a los que les daba esa capacidad
de poder dotar de certeza y seguridad jurídica pues a que una persona que quería dotar según el fuero tal, pues que pudiera hacerlo y que además otra persona dijera sí, fulanito de tal no solo ha cumplido con el fuero cual que para dotar, para dejar sus bienes a sus herederos legítimos, por ejemplo, sino que además estas dos personas van a dar fe de que eso se ha hecho conforme al fuero que lo regula y que lo contempla. Bueno, pues de alguna forma también se ha instituido lo que hacen hoy en día los notarios. Y luego el llamado privilegio que representaba los mandatos que publicaban los señores del lugar. Es decir, la capacidad que tenían estos señores, el hecho de haber invertido en nuestras tierras, el hecho de haber dado trabajo, tal y como lo comentaban, que a veces no era trabajo, era más una servidumbre, pero bueno, eso ya también es otra historia, bueno, que el rey le reconoció ese privilegio por el hecho, primero, de haber luchado con él, evidentemente, y esto se pierde también en la noche de los tiempos, no solo de nuestro país, sino de cualquier cultura que podamos estudiar o que hayamos estudiado, sino también la posibilidad de reconocerles el que estaban ahí para y por y con su rey, en todo caso. Esto es lo último que vamos a ver, para que os animéis del todo. Empezamos, lo digo porque así dejamos ya en la entrada, si os parece bien, si no podéis más corto, pero os robo 5 minutos. Y esos 5 minutos son vuestros. Bueno, pues eso, mejor así. Entramos ya en lo que es la composición y el contenido de esos fueros. Se componían o se componen, de hecho, de 9 libros y entre otros derechos, porque llegaron a tener llegaron a existir, esto lo digo haciendo un pequeño paréntesis, hasta 5.000 fueros. 5.000 fueros que a su vez tenían un contenido en normas jurídicas pues para no acabar. Lo digo para que veáis hasta qué punto, bueno, pues regulaban casi todo, por no decir todo, lo cual estaba muy bien en cuanto a que se quisiera mantener ese orden, como os decía. En el libro primero, entre muchísimos derechos, o entre muchos derechos, para no parecer andaluza, está el que alcanza a todo lo relativo a los términos de Valencia. ¿Cuál era la denominación? ¿Cuáles eran los límites? ¿Cuántos tribunales, por ejemplo, había que establecer? Si es que se decidía que se establecieran para regular no solo el comercio, sino otras formas o otros actos. Cómo se combinaban esas tres culturas, cómo llegaban a combinarse o cómo se podrían hacer respetar, es decir, todo aquello que tuviera que ver con Valencia y con esos términos que la identifican como la primera ciudad en la que se instauraron esos fueros, bueno, pues todo lo relativo a ella que os podáis imaginar lo regula este con razón el libro primero. Se estableció un juez en Valencia y un consejo de prohombres, que eran estos buenos hombres también conocidos con ese apelativo de la ciudad, propios que estuvieran en Valencia, con los que el juez despachaba en todas las causas civiles y criminales. Es decir, esa persona que el rey designaba para que impartiera esa justicia o que tanto en causas civiles como en delitos mayores se pudiera cometer, bueno, pues que de alguna forma le ayudaran a hacerlo, a que se cumpliera y además a apoyarlo, para darle más consistencia o más fuerza en todo caso. Y también serán consignados los derechos del Tribunal de Valencia, como por ejemplo las leyes, ¿he pasado bien? Sí. Las leyes, el reconocimiento de las leyes de sustantazo.
sustanciación, que suponía el derecho de tramitación de una causa para llegar a una sentencia. Esto es, y resumiéndolo ya y terminando con esto, en una palabra, no era porque el rey lo decía, no, era porque el rey aplicaba una norma que se había dictado conforme al derecho que se había transgredido y que se quería en todo caso aplicar esa justicia o porque la habían reclamado o porque se había cometido, imaginaros, eso serían temas civiles, en temas criminales que se había cometido una fechoría, que se había cometido un asesinato, que llamaríamos hoy, una persona había matado a otra y lo que queríamos ver es qué circunstancias habían llevado a que esa persona hubiera actuado así. No es lo mismo que yo aplique violencia, que yo le coja manía a una persona y me la quiera cargar, que todo lo que sabemos que se puede sustanciar o acompañar a que haya sido un accidente, haya sido sin darme cuenta, no había intencionalidad, no había ganas, no había intención de causar daño, no había dolo. No. Yo hoy en día, el ejemplo, yo voy vámonos a un ejemplo de la época. Yo estoy estirando con mi animal un carromato, voy a unir el animal al carromato para llevarme las mercancías y no controlo bien, el animal se suelta y atropella o se lleva por delante a una persona que pasa en ese momento por delante. Bueno, pues con un resultado de fallecimiento. He querido matar, no, aquí de lo que se trataba era de establecer que realmente no había intencionalidad, sino un accidente, sino cómo lo hacemos y a través de este fuero o de este nivel primero, las causas a través de las cuales se podía de alguna forma apaciguar o esa causa criminal, hacerla más suave o hacerla extensiva a muchas más cosas que no sea el puro hecho de haberse causa-efecto. Sale un animal desbocado y mata a una persona. ¿Me seguís lo que quería rematar? Pues, como siempre os he dicho, muchísimas gracias por estar ahí, por haber venido, por habernos reencontrado y daros por besados, abrazados y todo eso. Que tengo unas ganas de darte bien. Me va a sentar muy bien el que me ha dedicado mi prima, que sepa, yo que soy muy... Yo todavía no he abrazado a mis hijos, que lo sepáis. También, no, ya sé que tú sí. Oye, las familias tienen que haber de todo, chicas. Somos tocones, Yo soy muy tocona.